La aflicción, el sufrimiento, en ocasiones, es resultado del pecado. ¿Sí? En ocasiones es así. No siempre, en ocasiones. Tenemos personas que sufrieron enfermedad y no fue por causa de pecado, pero en ocasiones la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, situaciones difíciles que vivimos son consecuencias de nuestro pecado. Y por eso Jueces capítulo 2 versículo 15, que lo veíamos la ocasión anterior, nos relata cómo el pueblo dejó al Señor. Allí el versículo desde el 13 dice: dejaron a Jehová, adoraron a Baal y a Astarot. Y el 14: se encendió contra Israel el furor de Jehová. Entonces el 15 dice al final: y tuvieron gran aflicción. Entonces usted puede conectar aquí, dejaron a Jehová, sirvieron y adoraron otros dioses con las aflicciones del final del versículo 15. Están directamente relacionadas. ¿Qué cosas de pronto podemos estar viviendo hoy que son resultado de nuestro pecado anterior? ¿Dios perdona? Sí, Dios perdona. Dios perdona, Dios restaura, Dios sana emocionalmente, Dios obra, pero Dios puede permitirnos sufrir consecuencias de nuestro pecado reciente o pecado de tiempo atrás. Cuando digo de tiempo atrás, un ejemplo es cuando la mujer queda en embarazo como resultado de estar en fornicación o adulterio, y obviamente las consecuencias siguen después, aunque Dios ha perdonado. Pero no solamente, hay otros ejemplos al respecto. Pero puede ser que cosas que estés viviendo hoy, que estés sufriendo hoy, son resultado de pecados cometidos por ti antes. Lo tremendo es que a veces, estando en semejantes situaciones, le echamos la culpa a Dios, nos enojamos con Dios, nos airamos con Dios. Bueno, ¿qué pasó aquí? Vamos al versículo 16. Ellos están sufriendo, ellos están en gran aflicción y Dios hace algo en el versículo 16, porque Dios siempre hace algo. Dios siempre está haciendo algo. No lo vemos, no lo percibimos, no lo detectamos porque somos de corta vista, pero Dios siempre está haciendo algo. Y dice el versículo 16: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Miren que Dios levantó jueces. ¿Con qué propósito? Ahí mismo lo dice el versículo 16, que los librasen de mano de los que los despojaban. Dios lo hizo. Dios trabajó en personas, Dios levantó jueces, uno y otro, para que cumpliera la labor. Pero no solamente había una labor desde el punto de vista físico, sino que miren, el versículo 17 dice: pero tampoco oyeron a sus jueces. ¿Qué les decían los jueces? ¿Qué les enseñaban? Seguramente el propósito de los jueces no solamente era librarlos de mano de los enemigos, sino llevarlos al Señor. O sea, había un trabajo, por decirlo, físico o material de parte de ellos, pero también había un trabajo espiritual. Y pienso cómo puede ser aplicado esto en el día de hoy, a nuestro entorno, a nuestro contexto. Cuando se hace, pensaba yo en cuando se hace trabajo social, se lleva comida a las personas de la calle, desprotegidas, a viudas, a huérfanos, se lleva comida, se lleva ropa. No olvidemos
que adicional, anexo a eso, hay que hacer un trabajo espiritual, que el trabajo espiritual debe dársele prioridad sobre el otro, sin dejar el otro. Entonces, los que van y visitan un lugar de, em, de ancianos, lugar de ancianos, em, donde va, se le acompaña a la persona, se le escucha, se ora con ella, pero también, y obviamente orar ya es bueno, pero también predicarles de Jesús. Entonces ellos tenían un propósito, librar al pueblo de mano de los que los despojaban, pero también ellos hablaban al pueblo seguramente acerca de volverse a Dios. Pero dice el 17, tampoco oyeron a sus jueces. No los oyeron. Y hablamos que Dios hace, pero también versículo 18 dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Dejémoslo ahí. Cuando Jehová le levantaba, Jehová estaba con el juez. Es decir, Dios levanta al siervo y respalda al siervo. Siempre que Dios llama a alguien a un propósito específico, Dios no lo llama y lo deja abandonado. Mire, usted verá qué hace. Coja para donde usted quiera. Solamente haga lo que yo le digo, pero usted verá. No, Dios muestra la manera, Dios muestra la forma y Dios respalda. Por eso los que servimos a Dios, si nos sentimos solos, es una sensación nuestra humana, pero la realidad es que no estamos solos. La realidad es que en el servicio Dios estará con nosotros, como lo está en todas las otras áreas de nuestra vida. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces, ellos, versículo 18, Jehová estaba con el juez. ¿Qué frase esa que podemos leer? No eran los jueces, era Dios obrando en ellos, ayudándolos, respaldándolos. Bien, pero también miren qué tremendo esto. Versículo 18, quedamos en todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían. Miren, es que ellos ya en versículo 13 dice que dejaron a Jehová. Luego, versículo 17 dice que se fueron tras dioses ajenos, se apartaron pronto del camino. Había un pecado reiterado en ellos. Sin embargo, Dios fue movido a misericordia. ¿Qué pasaría con nosotros si no fuera así? Si Dios no actuara con misericordia con nosotros. ¿Cuántos pecados has cometido desde que el Señor llegó a tu vida? ¿En cuántos pecados has caído tal vez de manera reiterada? Has pecado y volviste al tiempo y caíste en el mismo. ¿Y Dios qué ha hecho contigo? El hecho de que estés aquí, de que andes por ahí todavía, muestra la misericordia de Dios. Dios ve la condición miserable y sabe que si no hace algo, el pueblo se acabará. El sufrimiento resulta entonces una manera de Dios traer las personas a sus pies. Y hay personas que han llegado a los pies del Señor Jesucristo a través del sufrimiento. Y cuando vemos aquí que el pueblo sufrió, no es Dios, "Ah, tenga para que lleve, sufra ahí, ay, cómo están".
horribles conmigo, entonces sufran. No, hay un propósito en el sufrimiento. Hay un venir a mis pies, dice el Señor, a través del dolor, a través del sufrimiento. Entonces, no es solamente consecuencia de su pecado, Dios lo utiliza para bendecir al pueblo, para traerlo a él a sus pies. Pero el corazón de ellos no era fiel. Y versículo 19 dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces, cuando moría el juez, ¿qué pasaba? Se corrompían, dejaban al Señor, servían a dioses, y me preguntaba, ¿tenían convicciones propias o dependían de un liderazgo, cierto? De que el líder les guiaba, el juez les guiaba, pero él moría y se volvían. Parece que no tenían convicciones propias y dice que se corrompían más que sus padres, desprovistos de convicciones propias, limitaban su obediencia al liderazgo que tenían en el momento. Si no estuviera tu familia, si no estuviera tu mamá o tu papá o tus hermanos congregándose, si el hermano que está ahora como anciano no estuviera, la pregunta es, ¿tú si estuvieras? O sea, hay una canción que dice, aunque nadie me acompañe, le seguiré, le seguiré. ¿Esa es tu convicción? Aunque nadie esté a tu lado, aunque no estén las personas que te han acompañado en el camino espiritual, aunque desaparezcan las personas que de pronto tienes como referencia espiritual, vas a seguir al Señor, no importando, a vivir para Él, a servirle a Él, a agradarle a Él, o vas también a decaer espiritualmente porque esa persona, quien era un ejemplo para ti, ya no lo es. Estos murieron, ¿cierto? Mas acontecía que al morir el juez de ellos, ellos volvían atrás. Puede ser que la persona no muere, puede ser que caiga en pecado. Y entonces, mi vida espiritual se vendrá al traste porque el hermano tal que había sido de bendición a mi vida cayó en pecado. Él cayó en pecado, entonces yo también me voy también caigo. ¿Es eso lo que Dios quiere ver en sus hijos, en su pueblo? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Para quién servimos? Debe ser al Señor. Ellos, moría el juez, se volvían atrás. Entonces era una obediencia temporal. Pero además de eso dice el mismo versículo 19, mas acontecía que al morir el pueblo, ellos volvían atrás, se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Qué significa la palabra obstinado? ¿Lo has estudiado en algún momento? No. Por aquí, bueno, creo que una definición dice, es aferrarse a una opinión, a cosas, es una negativa a cambiar, aún a pesar del propio daño o de otros. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Qué cosa estás haciendo que Dios te ha dicho? No, y tú lo haces. Que no, y tú sigues. Que no, que ya le dije que no, y tú sigues. Eso no es ser obstinado. No, que no se meta con ese muchacho. Ya le dije que no, que él tan lindo, que no, que no. Su obstinado camino. No se meta con esa chica, no, con ella no. No, no viaje, no vaya por allá. Quiero tenerlo acá, aquí, donde está ahora, sí, pero es que quiero conocer. No, ahora no, después. Pero es que me gusta, que no, que le dije. ¿Cuántas veces somos obstinados?
Somos obstinados con personas, ¿cierto? Con sus padres, madres, hermanos, pero lo más terrible es que somos obstinados a veces con Dios. Escuchemos a Dios y deseemos hacer su voluntad de verdad, de corazón. El dolor en ocasiones es resultado del pecado, lo decíamos iniciando. Dios hace, Dios envía una persona, Dios libera. Esa persona enviada por Dios tendrá respaldo divino. El propósito no es destruir al pueblo, es traer el corazón del pueblo a Dios. Necesitamos crecer en convicciones firmes y si algo está dañando a otros o a mí mismo, es hora de parar, de evaluar y tomarme de la mano de Dios. Señor, nuestra naturaleza es tan terca, tan rebelde. No necesitan enseñarnos a, a ser obstinados. Eso lo aprendemos solitos. No necesitan enseñarnos a ser tercos en algo. Ya lo sabemos. Eso lo aprendemos sin necesidad de enseñanza. Pero sí necesitamos aprender de ti, Señor, a obedecerte. A Señor, a no hacer tan difíciles, tan duros, nuestro corazón tan cerrado que no pueda ver que estamos haciendo algo que está perjudicando nuestra vida espiritual, que perjudica la vida espiritual de otros, que echa al traste, Señor, cosas que pudiera estar haciendo para ti por estar enredado en aquello que no debe estar enredado. Dios, es hora de abrir los ojos, de abrir los sentidos y escuchar tu voz que alerta, que así como ellos hicieron, nosotros también podemos hacer y en lo que ellos cayeron, también nosotros podemos caer. Señor, ayúdanos a amarte a ti, a desear agradarte con todo el corazón. Señor, a no comprometernos emocionalmente en un propósito el cual tú no quieres para nosotros. Guárdanos en santidad y pureza emocional, sexual y en todas las áreas. Que nuestro Dios, a quien sirvamos y adoremos, seas tú, no la carne, no este mundo, no un amigo, no una persona, sino tú, nuestro Dios, el que nos rescató. Oh Señor, gracias. Dirígenos y ayúdanos, por favor, a guardar tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén.